El ejercicio dice, se queman 1000 pies cúbicos medidos a 800 grados Fahrenheit y una atmósfera de un gas natural que contiene 83% molar de metano y 17% molar de etano. Se utiliza aire completamente seco en un 23.2% de exceso. El 29% del combustible pasa a monóxido de carbono. Realices el cuadro resumen del balance de materia. Del gas combustible nos dan la cantidad, 1000 pies cúbicos, y las condiciones en las cuales esa cantidad fue medida. Y nos dan su composición molar. Por lo tanto, deberemos convertir ese volumen en moles para encontrar el número de moles de metano y de etano que intervienen en el proceso. El aire es completamente seco y está suministrado en un exceso. El 29%, tanto del metano como del etano, están en combustión incompleta y por lo tanto el resto en combustión completa. Lo primero que vamos a realizar es el diagrama de flujo para este proceso. Una de las entradas es el combustible, una de las entradas al reactor, ¿no? Que es la unidad de proceso en este caso. En este caso, la unidad de proceso es un reactor que perfectamente puede llamarse quemador. Y ese reactor recibe dos corrientes de alimentación. Una es 1000 pies cúbicos medidos a 800 grados Fahrenheit y una atmósfera de un gas combustible que tiene el 83% molar de metano y el 17% molar de etano. Y el otro alimento que entra al reactor es aire completamente seco, que está en un 23,2% de exceso. Y salen unos productos que enseguida los colocamos. Para poder ubicar esos productos, voy a plantear las ecuaciones que ocurren. El 29% del metano pasa a CO, es decir, entra en combustión incompleta, pero el 71% entra en combustión completa. Entonces el metano produce tanto CO2 en un proceso de combustión completa como CO en un proceso de combustión incompleta. Igual sucede con el etano. Produce CO2 en un proceso de combustión completa y produce CO en un proceso de combustión incompleta. Muy bien. Balanceando estas ecuaciones, tendremos en la primera, una mol de metano significa un atomogramo de carbono entre los reactivos, por lo tanto un atomogramo de carbono entre los productos. Tendremos así 4 hidrógenos entre los reactivos. Aquí es necesario colocar un 2 en el agua para tener 4 hidrógenos en los productos. Y ahora tenemos entre los productos 4 oxígenos. Aquí debe haber un 2 para tener 4 oxígenos en los reactivos. Si colocamos un 1 al metano, tendremos un carbono entre los reactivos, por lo tanto, un carbono entre los productos nos da una mol de CO, y 4 hidrógenos entre los reactivos, pues nos da un coeficiente estequiométrico de 2 para el agua, para tener 4 hidrógenos entre los productos. Nos han quedado 3 oxígenos en los productos. Acá debemos tener 3 medios para que queden 3 oxígenos entre los productos, 3 oxígenos entre los reactivos y entre los productos. Si colocamos un 1 en el etano, tendremos 2 carbonos. Luego en CO2 debemos colocar como coeficiente estequiométrico un 2 para que nos queden 2 carbonos en los productos. Ahora tenemos 6 hidrógenos en los reactivos. Debemos colocar un 3 como coeficiente estequiométrico del agua
para que queden 6 hidrógenos entre los productos. Tenemos 7 oxígenos entre los productos. Entonces, en los reactivos para el oxígeno colocamos 7 medios para tener así 7 oxígenos en los reactivos. Para la última ecuación, acomodamos un 1 para el etano, nos quedan 2 carbonos, acomodamos un 2 para el monóxido de carbono, tenemos 6 hidrógenos entre los reactivos, colocamos como coeficiente estequiométrico del agua un 3 para tener 6 hidrógenos en los productos y tenemos en total 5 oxígenos entre los productos. Entonces, el coeficiente del oxígeno en los reactivos debe ser 5 medios, porque de esa forma tendremos 5 átomos gramo de oxígeno entre los productos. Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar en los cálculos. Por ahora nos están indicando los reactivos. Pues las sustancias que mejor nos están indicando por ahora las sustancias que salen como producto. Y las sustancias que salen como productos son CO2, que es uno de los productos de estas reacciones, agua, que es un producto de todas las reacciones, y CO, que es un producto de 2 de esas 4 reacciones. Pero además sale oxígeno porque el aire se suministra en exceso y sale nitrógeno porque el nitrógeno no participa en la reacción. Entonces todo el aire que entra con el aire sale en los gases de combustión. Los gases de combustión no tienen metano ni etano, porque todo el metano y todo el etano se consume dentro de la reacción. Todo el metano y todo el etano se consume. Por lo tanto, no salen en la, entre los gases de combustión. Muy bien. La base de cálculo la vamos a utilizar en el combustible porque tenemos información de cantidad, 1000 pies cúbicos y su composición, es decir, tenemos una información muy completa en el combustible. Entonces, la base de cálculo en este caso serán 1000 pies cúbicos de combustible alimentados al reactor. 1000 pies cúbicos de combustible es nuestra base de cálculo. Esos 1000 pies cúbicos de combustible los vamos a convertir en moles utilizando la ecuación de estado de los gases ideal. El número de moles igual a la presión por volumen sobre RT. La presión, el ejercicio dice que es una atmósfera. El volumen, el ejercicio dice que son 1000 pies cúbicos. La temperatura, el ejercicio dice que son 800 grados Fahrenheit. Y R es la constante universal de los gases. Como pueden observar, las unidades hay que convertirlas, por lo menos los grados Fahrenheit convertirlos en Kelvin y los pies cúbicos convertirlos en litros. Entonces, convirtamos los 800 grados Fahrenheit en Kelvin. 800 grados Fahrenheit son iguales a 426,67 grados Celsius, lo cual es igual a 699,82 Kelvin. Y los 1000 pies cúbicos, pues debemos multiplicarlos por un pie cúbico, o corresponde a un pie cúbico, es igual a 0.3048 metros al cubo. Y 1000 litros son iguales a un metro cúbico. De esta forma quedan convertidos los pies cúbicos en litros. Haciendo esa operación nos da 28.000
316,85 litros. Y ya podemos reemplazar en la ecuación. Número de moles entonces igual a una atmósfera por 28.316,85 litros sobre 0.08206 litros atmósfera sobre Kelvin gramos mol y sobre la temperatura que es 699,82 Kelvin. Esto da un número de moles de 493,09 gramos mol. De esas 493,09 gramos mol, el 83% es metano y el 17% es etano. Entonces las moles de metano alimentadas al reactor sería 493 gramos mol multiplicado por el 83%. O sea, por 83, y eso da un total de 409,26 gramos. Y las moles de etano entonces serían el resto. Es decir, el 17% de 393,09 gramos mol. Ya teniendo las moles de etano y de propano, pues tenemos las moles del combustible, las moles que ingresaron de combustible al reactor. Vamos a calcular las moles de aire seco. Ya tenemos el combustible, ahora calculemos las moles de aire seco. Para calcular las moles de aire seco, vamos a calcular las moles de nitrógeno. Primero calculamos las moles de oxígeno teórico. Las moles de oxígeno teórico son las moles necesarias para quemar todo el metano y todo ingresan al reactor en combustión completa. Entonces, mirando las reacciones de combustión completa, una mol de metano requiere o necesita 2 moles de oxígeno para la combustión completa. Y una mol de etano necesita 3.5 moles de oxígeno para la combustión completa. Entonces, las moles de oxígeno teórico serían 409,26 gramos mol, que son las moles de etano. Cada mol de etano necesita 2 gramos mol de oxígeno. Esta operación nos daría las gramos mol de oxígeno teórico para quemar todo el metano. Pero lo mismo debemos hacer con el etano. Una mol de etano requiere 3,5 moles de oxígeno. Pero tenemos 83,83 gramos mol de etano y cada mol requiere 3,5 gramos mol de oxígeno. Esto da el total de moles teóricas de oxígeno que se necesita. 1.111,93 gramos mol. El nitrógeno, el oxígeno suministrado es este oxígeno más el 23,2% de oxígeno. Eso se calcula con la fórmula número de moles de oxígeno suministrado igual al número de moles de oxígeno teórico por 1, la fracción de exceso. Es decir, 1.111,93 gramos mol multiplicado por 1,
la fracción de exceso. Y la fracción de exceso es 232. Eso da el número de moles de oxígeno suministrado igual a 1369,89 gramos mol. Y ya podemos calcular las moles de nitrógeno suministrado con, pues utilizando la composición del aire seco. El aire seco está formado 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Entonces, si 1369,89 gramos mol son el 21%, ¿cuánto será el 79%? Y obtenemos 5.153,40 gramos mol de nitrógeno. Y ahora ya tenemos todo el aire que suministró al reactor. Por lo tanto, tenemos todos los reactivos. Entonces vamos a calcular los productos, que ya tenemos la lista. Los productos de las reacciones y el oxígeno y el nitrógeno que se producen, que salen sin reaccionar. Entonces, parte del metano y parte del etano se han convertido en CO2. Para ello usamos las ecuaciones de combustión completa tanto del metano como del etano. En esas reacciones, en esas ecuaciones podemos observar una mol de metano produce una mol de dióxido de carbono y una mol de etano produce 2 moles de dióxido de carbono. Pero tendremos que calcular las moles de metano y de etano que entran en combustión completa y en combustión incompleta. Moles de metano en combustión completa. Será el 71%, será el 71% del metano alimentado. El metano alimentado es 409,26 gramos mol. 409,26 gramos mol. Y el 71% de esa cantidad de metano se queman completamente. Es decir, 290,57 gramos mol de metano pasan a combustión completa. Y las moles de metano en combustión incompleta pues son el 29% del total, o sea, 409,26 gramos mol por 0,29. Y esto da 118,69. Lo mismo se hace con el etano. Las moles de etano en combustión completa será igual al 71% del 83,83 gramos mol. 83,83 gramos mol es la cantidad total de etano que entra en el proceso. Y el 71% es la cantidad que entra en combustión completa. El resto es de moles de etano que están en combustión incompleta.
83,83 gramos mol por 0,29, 29%. Igual entonces a 24,31 gramos mol. Con esa información podemos calcular las moles de CO2 que salen en los gases de combustión y las moles de CO que salen en los gases de combustión. Pero como vamos a calcular todos los gases de combustión, entonces hacemos balance parcial de masa a cada uno de esos gases. Los gases de combustión son los siguientes. Son CO2, que se produce en la reacción, en dos de las reacciones, CO, que se produce en dos de las reacciones, agua, que se produce en las cuatro reacciones, oxígeno, que está en exceso, y nitrógeno, que es inerte en esta reacción. Esos son los gases de combustión. A cada uno de ellos le hacemos balance parcial de masa, a cada uno de ellos. Empecemos con el CO2. Balance parcial de masa para el CO2 dice, entrada más producción igual a salida más consumo. De CO2 no entra en el reactor. CO2 no entra en el reactor, por lo tanto la entrada es cero. La producción se produce en dos de las reacciones. Cuando el etano se quema completamente y cuando el etano se quema completamente. Una mol de metano que se queme completamente produce una mol de CO2 y una mol de etano que se queme completamente produce 2 moles de CO2. Las moles de metano que se queman completamente son 290,57 gramos mol de metano que se queman completamente. Y según la ecuación, una mol de CO2 consume 1 gramo mol de metano en combustión completa. Como se puede ver en la ecuación, 1 gramo mol de CO2 requiere 1 gramo mol de CO2, de metano. Y 2 gramos mol de CO2, oxígeno requieren o consumen 1 gramo mol de etano. Pero los moles de etano que entran en combustión completa son 59,52 gramos mol de etano. Pero hemos dicho que 2 gramos mol de dióxido de carbono requieren 1 gramo mol de etano. Eso es lo que se produce. Es igual al número de moles de CO2 que sale más el número de moles de CO2 que se consume. Y el número de moles de CO2 que se consume es cero, porque el CO2 no es un reactivo, es un producto, entonces no es un reactivo, por lo tanto no hay consumo. Eso nos da que las moles de CO2 que salen, vamos a colocarlo en otro color, el número de moles de CO2 que sale es igual a 409,61 gramos mol. Con 61 gramos mol. Muy bien, hacemos lo mismo con el CO, es decir, al CO le hacemos un balance parcial de masa. Balance parcial de masa para el CO que tiene la misma forma. Entrada más producción igual a salida más consumo. Entra 0 gramos mol de CO, pero se produce en dos reacciones. En la combustión incompleta del metano y en la combustión incompleta del etano. Una gramo mol de metano produce 1 gramo mol de CO en combustión incompleta. Y 1 gramo mol de metano produce 2 gramos mol de CO en combustión incompleta. Entonces, los gramos mol de etano en combustión incompleta son
118,69 gramos mol de metano por 1 gramo mol de 118,69 gramos mol de metano. Esto multiplicado por 1 gramo mol de CO que produce por cada gramo mol de metano que reacciona, más cada gramo mol de etano produce 2 gramos mol de CO. Cada gramo mol de etano produce 2 gramos mol de CO. Y los gramos mol de etano en combustión incompleta son 24,31. Dos gramos mol de CO2, de CO, perdón. 2 gramos mol de CO por cada gramo mol de etano. Eso es igual a las moles de CO que salen más las moles de CO que se consumen. Y las moles de CO que se consumen son 0 porque no es un reactivo, es un producto, entonces no hay consumo. Eso nos da como moles de CO que sale 167,31 gramos mol. 167,31 gramos mol. Ahora vamos al balance parcial de masa para el agua. El agua se produce en las cuatro reacciones. El metano siempre produce 2 gramos mol de agua y el etano siempre produce en cada una de sus ecuaciones, de sus reacciones de combustión, 3 gramos mol de agua. Entonces, la cantidad de agua que se produce es el doble del número de moles de etano y el triple del doble del número de moles de metano y el triple del número de moles de etano. Repito, el agua que se produce es el doble del número de moles de metano y el triple del número de moles de etano. Las moles de metano son 409,26. Entonces, hagamos el balance parcial de masa para el agua. Balance parcial de masa para el agua. Entrada más producción igual a salida más consumo. Entrada 0 porque no hay agua ni en el combustible ni en el aire. El aire es completamente seco. Producción. Hemos dicho el doble del número de moles de metano y el triple del número de moles de etano. Las moles de metano son 409,26. Entonces, el doble de 409,26 gramos mol. Y el triple del número de moles de etano. Y las moles de etano son 83,83 gramos mol. Eso es igual al número de moles de agua que sale más lo que se consume, que es 0, porque el agua no es reactivo en este caso. Solo producto, entonces solo se produce, no se consume. Esto nos da que el número de moles de agua que sale
es igual a 1070, 0,1. 1070, 0,1 gramos mol. Gramos mol. Muy bien. Balance parcial de masa para el oxígeno. El balance parcial de masa para el oxígeno también tiene la forma entrada más producción y la salida más consumo. De oxígeno sí entra. De oxígeno entra una cantidad que tenemos calculado acá. Moles de oxígeno suministrado, 1369,89 gramos mol. 1369,89 gramos mol. De oxígeno no se produce porque él no es un producto, él es un reactivo en este caso. Es igual al número de moles de oxígeno que sale más el número de moles de oxígeno que se consume. Y entonces, en cada una de las 4 reacciones se consume oxígeno. El metano en combustión completa consume 2 moles de oxígeno, pero el metano en combustión completa es igual a 290,57 gramos mol de metano y consume 2 gramos mol de oxígeno cada gramo mol de metano. Muy bien, más el oxígeno que se consume en combustión incompleta del metano. Y el metano en combustión incompleta, una mol consume 3 medios moles de oxígeno. En combustión incompleta, el metano es 118,69 gramos mol y el consumo es de 1,5 gramos mol de oxígeno por cada gramo mol de metano. Ahora veamos el consumo por parte del etano. En las ecuaciones vemos claramente que una mol de etano consume 7 medios moles de oxígeno en combustión completa, o sea, 3,5 moles de oxígeno. Y una mol de etano consume 5 medios, o sea, 2,5 moles de oxígeno en combustión incompleta. 3,5 en combustión completa, 2,5 en combustión incompleta para el etano. Entonces, en combustión completa, el etano utiliza 59,52 gramos mol. 59,52 gramos mol de etano. En combustión completa. Pero en combustión completa, el etano consume 3,5 gramos mol de oxígeno por cada gramo mol de etano. En combustión incompleta, el etano participa con 24,31 gramos mol. 24,31 gramos mol de etano. Pero en la combustión incompleta, cada gramo mol de etano consume 2,5 gramos mol de oxígeno. Cada gramo mol de etano consume 2,5 gramos mol de oxígeno. Esto es lo que se consume. Ya tenemos lo que entra de oxígeno y lo que se consume de oxígeno.
Entonces, hacemos el cálculo y obtenemos el número de moles de oxígeno que sale. Número de moles de oxígeno que sale. Y eso da 341,62 gramos mol. Para el nitrógeno, el balance parcial de masa para el nitrógeno tiene la forma entrada igual a salida. Quiere decir que todo el nitrógeno que sale es el mismo nitrógeno que entra. Todo el nitrógeno que sale es el mismo nitrógeno que entra. Y el nitrógeno que entra lo tenemos calculado en esta página. Número de moles de nitrógeno suministrado, 5.153,40 gramos mol. 5.153,40 gramos mol. Ya tenemos toda la información para realizar nuestro cuadro resumen del balance de masa. Ya tenemos toda, absolutamente toda la información. Entonces podemos proceder a establecer el cuadro resumen del balance de Matei. Tiene dos columnas. Una columna corresponde a las entradas y otra columna corresponde a la salida. Las entradas, pues como podemos ver en el diagrama, las entradas son metano y etano como combustible, oxígeno y nitrógeno como comburentes. Metano y etano como combustibles, oxígeno y nitrógeno en el comburente. Y las salidas son CO2, que se produce en dos de las reacciones, CO, que se produce en dos de las reacciones, agua, que se produce en las cuatro reacciones, oxígeno, que corresponde al exceso, y nitrógeno, que corresponde a todo el nitrógeno que se alimenta. Entonces, estos valores ya los tenemos acá calculados. Metano, 409,26 gramos mol. Y etano, 83,83. 409,26 gramos mol. Y etano, 83,83 gramos mol. Oxígeno. Las moles de oxígeno suministradas las calculamos acá. 1.369,89. 1.369,89 gramos mol. Y nitrógeno, 5.153,40 gramos mol. Que es el mismo nitrógeno que sale, ¿no? 5.153,40 gramos mol. Pero las corrientes de salida o las cantidades de salida las tenemos exactamente acá, calculadas. CO2 que sale, 409,61 gramos mol. 409,61 gramos mol. CO que sale, 167,31 gramos mol.
agua que sale, 1070,01 gramos mol. Y oxígeno que sale, en el balance parcial de masa para el oxígeno, 341,62 gramos mol. Lógicamente, un balance de moles no se presenta, un balance de masa, perdón, no se presenta como balance de moles, sino como balance de masa. Y en este caso habrá que multiplicar todas estas moles por su correspondiente masa molar. Por ejemplo, para el metano, los 409,26 gramos mol se multiplican por por la correspondiente masa molar, que es 16 gramos por gramo mol, y eso da 6.548,16 gramos. Para el etano, los 83,83 gramos mol se multiplican por la masa molar del etano, que es 30 gramos por gramo mol, obteniéndose 2.514,90 gramos. Y así con todas las sustancias. El peso molecular del oxígeno es 28 gramos por gramo. El peso molecular del oxígeno es 28. 3.369,89 por 28 da 43.836,48 gramos. Y el nitrógeno, cuyo peso molecular es 28, nos da en esa multiplicación 144.295,2. Con los productos se hace el mismo cálculo, obteniéndose los siguientes resultados. Y sumando, se obtienen los siguientes totales, tanto para las entradas como para la salida, terminando de esta forma el balance de masa. Ese es el resultado final.